Fue una tragedia difícil de asimilar. Nos entristece a todos, a costarricenses, a guatemaltecos. Es un cumpleaños inolvidable. El día más triste para mí futbolístico. Yo creo que yo duré varios años sin ir a un estadio. Hoy en Únicamente Fútbol regresaremos en el tiempo, al 16 de octubre de 1996. La tragedia del Mateo Flores aún sigue viva. El 16 de octubre de 1996, el Estadio Mateo Flores se convirtió en escenario de una de las peores tragedias en la historia del fútbol centroamericano. Más de 80 personas perdieron la vida, decenas más quedaron heridas. Lo que debía ser una fiesta entre Guatemala y Costa Rica terminó en luto. Hoy, casi 3 décadas después, no solo recordamos lo que pasó, sino quienes ya no están. Este reportaje no busca revivir el dolor, sino honrar la memoria, porque detrás de cada número había un nombre, una historia y una familia. Me encuentro en este momento desde las afueras del estadio Doroteo Guamucho Flores en Guatemala. Acá se escribió una historia que nunca se borrará de la memoria de los guatemaltecos, de los costarricenses y del fútbol mundial. El 16 de octubre de 1996, Guatemala enfrentaba a Costa Rica en un duelo decisivo. El partido correspondía a las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998 y la expectativa era enorme. El estadio, con capacidad para unos 45,000 aficionados, lucía repleto. Al caer la tarde, nadie se imaginaba las horas de sufrimiento y angustia que esperaban a las personas que ingresaron por este sector del estadio. Eran alrededor de las 7 de la noche. Las puertas del sector General Sur estaban saturadas. La gente empujaba desde afuera intentando entrar, pero adentro las gradas ya estaban llenas. En cuestión de minutos, la presión de la multitud se volvió incontrolable. Decenas de personas cayeron unas sobre otras. La reja que separaba las gradas del campo se convirtieron en una trampa mortal. El partido nunca se jugó. La avalancha humana dejó un saldo devastador. 84 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. Ellos fueron los primeros en llegar aquí. Sí. Me siento triste. Yo estuve diciendo desde el domingo en todas las entrevistas mías, invitando a la gente a que venga al estadio, porque el partido va a ser bonito. La tragedia del Mateo Flores nos unió con el dolor de muchas familias y 29 años después sigue marcando en la memoria de los que vivieron este momento de una u otra manera. Este fue un reporte especial de Jordan Vargas para Únicamente Fútbol. Volvemos a Costa Rica. Hay días que el fútbol no se juega porque el dolor lo detiene todo. Hay momentos en que la pasión desbordada se convierte en tragedia. Y hay historias que no deben olvidarse porque en ellas se esconde una lección que va más allá del deporte. Nosotros arribamos al estadio Mateo Flores a eso de las 2 de la tarde. A eso de las 2 de la tarde, ya a esa hora era un mar de gente. Era incontrolable la cantidad de gente que había en los alrededores del Mateo Flores. El estadio estaba totalmente lleno y los equipos estaban por salir a calentar. Nosotros estábamos calentando para salir al partido y estábamos calentando, de hecho, de las pocas veces que estábamos haciendo parte del calentamiento en el camerino, dentro del camerino, entonces no estábamos muy enterados. Los costarricenses que estábamos en Guatemala, en Ciudad Guatemala, estábamos muy emocionados porque era un encuentro contra la selección de Guatemala que estaba en la eliminatoria para Francia 98, igual que nosotros. Es interesante porque estamos hablando que a eso de las 7
7:15, 7:30 de la noche, yo estaba en la cabina y observé hacia la gradería que había mucho movimiento. Fue cuando yo le dije si no mal recuerdo, estaba Everardo Arriba, y le dije a otro compañero, a Cristian Mora, que era el narrador de ese partido en ese entonces, y le dije, algo está pasando en la gradería. A mano derecha, como en la esquina, hay un movimiento en la gradería. Yo lo que creo es, hay un pleito, se están peleando, típico de los estadios. Se están agarrando y por eso uno veía como de movimiento. Llega alguien a la cabina y nos dice, parece que hay un muerto. ¿Muerto? ¿Qué pasó? Ya que alguien se asfixió, parece que está entrando más gente de la cuenta ahí en la esquina. Ya conforme pasaban las horas, el estadio Mateo Flores se iba llenando, era como una presión que sentíamos. Yacín Quesada, el subdirector en ese entonces, le tocaba cubrir toda la parte baja, toda la parte de gramilla que llamamos nosotros, y él inmediatamente empezó a averiguar, a investigar, y fue cuando ya empezaron a darse las primeras confirmaciones de que estaba sucediendo algo con respecto a algunas lesiones que estaban teniendo algunos de los aficionados en esa gradería, donde estaba precisamente toda la parte de las cabinas de transmisión. Llegás a algo futbolístico y terminás siendo más bien una cuestión noticiosa, porque cuando se consignó el primer muerto, el segundo, 3, 4, cuando nos dimos cuenta estaban los cuerpos ahí, pues yo estaba al puro frente de la pista de atletismo y veía a la gente asfixiándose y uno imposibilitado a hacer nada. Fue el día más triste para mí en mi carrera futbolística. Y empezaron a llegar al camerino a decirnos, señores, Costa Rica, hay 2 muertos, hay 3 muertos, y entonces, pero nosotros estábamos activando y estábamos haciendo los movimientos de calentamiento y nosotros pensábamos que estaban como vacilando, porque cuando se juegan estos partidos que son guerras, tratan de utilizar todo tipo de situaciones, ¿verdad?, para tratar de sacar ventaja y desmotivar o quitarle la concentración a un equipo rival. Los equipos siguen calentando, que parece que son 2 muertos. Algo. Y ya usted veía movimiento y gente en la pista viendo la gradería. Pero era muy difícil de entender todo lo que estaba pasando, porque además la mente todavía estaba puesta en el partido. Cuando abrieron el portón y empezó a caer la primera persona fallecida y la Cruz Roja lo anuncia como tal, yo dije, ópale, esto jamás me imaginé que iba a tener las dimensiones que tuvo al final. Qué sé yo, nosotros de un momento a otro comenzaron a abrir los portones abajo en la pista y la gente comenzó a salir. La gente salía caminando. La gente no, algunos habían quedado ahí en la gradería, pero otros salían caminando y pasaban por encima de otras personas. Y una vez que caminaban 5, 6, 7, 8 metros, se desmayaban. El asunto era que no era que se desmayaban, era que no tenían aire. Los órganos tal vez reventados y caían al suelo, ya ahí fallecían. Entonces cuando ya se empieza a confirmar que habían muertos, que ya estaban asfixiados y que ya estaban inclusive prensados contra ese portón porque no tenían escapatoria. Hasta que ya al rato nos dijeron que ya iban más de 15 personas y entonces ya ahí paramos todos el entrenamiento, recuerdo bien, y nos fuimos a asomar ya pues a la gramilla y a la pista de tartán que tiene ese estadio. Y sí, efectivamente ya empezaron a colocar los cuerpos ahí y entonces sentimos que ya en ese momento sí no había partido definitivamente. Y después donde ya el asunto sí toma otra magnitud, es cuando te dicen, no, parece que son 4 muertos, no, parece que son 5 muertos. Y ya ahí como que caímos en razón y es como, un momento, paren. Y en la transmisión, que yo estaba en radio, yo estaba en Monumental, ya el tema no era partido, ya es como, señores, está pasando algo grave. Había mucha cantidad, era un mar de gente lo que había, la gente estaba histérica, estaba asustada, estaba muy incómoda al ver lo que ya estaba sucediendo, ya estaban viendo muertos, ¿verdad? Estamos hablando de un escenario que deparó más de 80 muertos en esta tragedia. El entrenador en ese momento era Valdeco Oliveira y ya nos reunió y nos dijo, muchachos, ya el partido está suspendido, nada hacemos aquí, salgamos a ver en qué podemos colaborar con la gente de aquí, ¿verdad? Y dicho y hecho, salimos, fuimos afuera del camerino, anduvimos ahí por la pista. Sinceramente es algo impactante pasar por la pista y ver
la cantidad de muertos ahí afilados uno en la parte del otro, de personas hinchadas, moradas, por la ficha que vivieron. También recuerdo que muy cerca de nosotros estaba un señor diciéndole al hijo que despertara y que no lo volvía a traer más a un estadio. Entonces sí, eso me partió el alma, me mató y hijo de pucha, y venían de una de las zonas más largas de Guatemala, que era el Petén. Y entonces ellos realmente comenzaron a reunir los cadáveres en posición, bueno, en fila, ¿no? En fila. Y veían los signos vitales, tapaban. Veían los signos vitales, si no tenían, tapaban. Y así sucesivamente. Y así fueron pasando las horas y cada vez había más. O sea, la pista de ellos estaba llena de cadáveres. Es que a veces estás en un partido y dices, mira, murió alguien, un infarto, o algo pasó, o alguien salió en camilla. Pero no, está pasando algo grave. Pero volvías a ver a la derecha y dices, pero si es ahí. ¿Y qué pasa y por qué no se está solucionando? Entonces después empezaban a llegar las informaciones que no logran abrir el portón, que no está la llave. Además, la gente no podía salir porque en esa gradería la gente entra de arriba, va hacia abajo. Probablemente fue una de las escenas más impactantes. A eso de pasadas las 8:30, 9 de la noche aproximadamente, tuve la posibilidad de ir abajo a la pista, nos trasladamos, ver ese escenario donde están todos acostados, todos los cuerpos acostados en la pista, y cómo los numeraban, cómo les abrían, les desgarraban prácticamente sus prendas para numerarlos, porque era tanta la cantidad de fallecidos que tenían que numerarlos, ver cómo estaban inflados, precisamente y producto de esa asfixia, es realmente impactante. Era impactante porque usted decía, de hecho recuerdo muy bien porque eran camillas como de madera, no eran como de tela. Y usted decía, pero esta gente hace 30 minutos estaba viva. O sea, aquí, ¿cómo pasó esto? Es increíble. Sí, todos, de hecho cuando nosotros salimos a la cancha tratamos de colaborar y ya había muchísima gente dentro del estadio. Increíblemente querían partido, ¿verdad? Todos saben lo que provoca un partido de esta magnitud entre guatemaltecos y ticos y querían que jugara, y hasta cuando bajó el presidente, en su momento Arzú a la cancha, se paró en el centro del estadio Mateo Flores y agarró el micrófono y pusieron los parlantes y dijo que el partido estaba total y completamente suspendido. El presidente de Guatemala, el señor Arzú, va al centro de la cancha y da unas palabras. Ojo, en el resto de la gradería la gente no se movió, porque además todo el mundo estaba... O sea, es algo difícil de digerir. ¿Qué haces? Don Roberto Arzú da unas palabras y le dice a la gente, bueno, por favor, ya, levántense, váyanse. Todo ante un silencio absoluto, que es algo increíble, tener un estadio así de lleno y que esté en silencio. O sea, difícilmente usted se va a topar esa cantidad de gente y que no se escuche nada. Un minuto de silencio por todas estas inocentes víctimas y desde ya decreto 3 días de duelo en todo el país. Y yo recuerdo a Cristian Mora en unas gradas cerca de donde estaban las cabinas de transmisión, a la espalda, digamos, de las cabinas de transmisión, solo, atacado. Esa imagen me marcó. Entonces sí, definitivamente que esas páginas son muy feas, fueron muy fuertes, siguen siendo un recuerdo muy doloroso para todos nosotros. Fue muy duro. Yo voy a confesar abiertamente, yo creo que la primera vez que lo cuento, yo me senté en la orilla de una banquita que había en el estadio y me puse a llorar. Ya cuando terminé la transmisión, porque ya se habían llevado los cuerpos. Imagínense, tomaban los cuerpos y los metían como si fueran bultos en las perreras para llevárselos ya a la morgue, ni siquiera al hospital. Y yo me senté y recuerdo que me senté a llorar, no sé cuánto tiempo lloré, yo calculo que lloré como media hora. Es una cuestión difícil, es un trago amargo porque el partido de fútbol no era para que terminara en una tragedia como la que sucedió de más de 80 muertos. Yo recuerdo una paloma blanca viajar de un lado a otro.
¿Por qué una paloma marcó a los ticos que estuvieron en el Mateo Flores? Esto y más luego del corte comercial. El amanecer del 17 de octubre de 1996 no fue uno cualquiera. Mientras Guatemala despertó entre el silencio y la confusión, las rotativas no paraban de imprimir la noticia que nadie quería leer. Horror. Así tituló Diario Marca esta tragedia, tratando de darle palabras al dolor de miles de familias. En Costa Rica, los periódicos se llenaron de esta tragedia. Las imágenes cruzaron fronteras y la prensa tica reflejó la consternación de un país hermano. El fútbol, que debía ser una fiesta, se convirtió en una noche de desesperación y pérdida. Los periodistas, acostumbrados a narrar goles y victorias, tuvieron que escribir sobre lágrimas y sobre vidas que se apagaron antes del pitazo inicial. Las redacciones guardaron silencio. Las palabras pesaban, los titulares dolían, pero había que contar la verdad, porque la memoria también se defiende con tinta, voz y respeto. Detrás de cada nota, de cada fotografía, hubo periodistas que lloraron mientras redactaban. Me dio muchísimo miedo porque era una niña, 12 años tenía. La gente se asustó, quería salir y entonces yo también estaba asustada, no comprendía tampoco qué era lo que estaba pasando. Entonces hasta que después ya se fue calmando, ahí sí que los ánimos, pero según yo era lo normal. Lo que la gente hacía a veces era de que se tomaban de los hombros y luego como que tambalearse, ¿no? Ya la gente decía que ya no cabía, los de seguridad al menos, pero no eran como ahora, ¿no? Los de seguridad solo estaban en la mera entrada. Y decían que ya no cabían, pero la gente insistía en entrar. Hoy, casi 3 décadas después, la prensa vuelve a recordar no solo lo que pasó, sino a quienes ya no están. De ahí de ese sector, de la mera entrada de la General Sur, para llegar digamos como que a la mitad, por donde está ahorita el marco. Y en algunos 5 minutos fue que, yo haber salido de esa aglomeración para ir a encaminarme a la preferencia. Entonces, la verdad sí me quedé así como que, más afectada aún, pues al saber qué era lo que había pasado, ¿no? Y pues muchas cosas pasaron ahí sí que en mi cabeza, ¿no? De tantas cosas malas, pero bendito sea Dios, no pasó a más, pero la verdad es que sí, me sentí también muy mal y muy triste, pues al ver toda la gente que murió y inclusive saber que había niños también ahí entre los muertos, ¿no? Y la verdad sí fue muy impactante. Un continente entero que nunca olvidará el nombre del Estadio Mateo Flores y el 16 de octubre de 1996. Ya cuando estaban todas las personas fallecidas en la pista, había un silencio sepulcral, ¿verdad? Era un silencio total, sí. Y en ese momento pasó una paloma de un marco del Mateo, pasó por todo el estadio, por toda la cancha, por todo el centro de la cancha y voló hasta el otro marco y se desapareció en el horizonte, ¿verdad? Yo recuerdo una paloma blanca viajar de un lado a otro y eso queda. Yo me imagino que hubo mucha gente que también la vio. Yo vi esa paloma viajar de un lado a otro dentro del estadio y son de esas imágenes que quedan, ¿verdad? Que quedan guardadas porque son realmente impactantes. Eso nos impactó demasiado porque, sea lo que sea, eran seres que estaban ahí, que hace un ratito estaban con vida y ya no estaban. Cada testimonio marcó a los protagonistas, pero la vida tenía que continuar. Yo siempre he dicho que el fútbol no va para tanto, que una vida humana está por encima de cualquier cosa y que el fútbol llegó para ser un deporte de alegría, de desestrés. Obviamente el que pierde se va frustrado, se va ahuevado, digámoslo de esta forma, se va triste, pero el fútbol nació para dar alegrías y jamás para que pasen cosas tan feas como en algunos momentos se han dado. Bueno, antes había un eslogan, se dice, que decía que ir al estadio es una buena costumbre, ¿verdad? Sí, de Javier Rojas. Sigo creyendo que es una buena costumbre, pero debemos de dejar un poco
un poco atrás el salvajismo, ¿verdad? Porque antes se disfrutaba mucho, ahora la gente anda como con pies de plomo. Es poco lo que uno puede hacer en un momento de esos. Ver familiares, papás llorando a hijos, amigos y demás, y yo creo que eso es impactante. Pero creo que yo voy al baño y ahí reventé, o sea, ahí solté a llorar. Porque claro, mientras estás transmitiendo, estás al aire, estás diciendo, estás con esa adrenalina y ese chip de lo que está pasando. Cuando terminamos todo, yo creo que caes en cuenta de lo que acaba de pasar. Ese día aprendí, Maynor, que el fútbol es lo menos importante de lo verdaderamente importante. Porque al final, con que solo alguien salga lastimado, con que una vida humana se pierda por el fútbol, pues ya no valió la pena nada. A partir de ahí, pues yo creo que más claro que nunca tengo que en realidad vamos a un estadio a divertirnos y nunca pensar en que pueda pasar una cosa de esas. Porque queda como un trauma ahí y no volví sinceramente por varios años y ya después otra vez empezó nuevamente la pasión, sí. A tal punto que esto fue en el 96. ¿Y cuánto fue? Y en el 2001 ya estaba metido ahí en el Azteca. A partir de ese día ya en los estadios tienen que haber líneas amarillas, ¿verdad? Para tratar de tener distanciamiento, las áreas que la gente pueda circular y las zonas de evacuación. Entonces sí hay un antes y un después a nivel de estadios, a nivel mundial, en todo lo que tiene que ver con la organización, con las entradas y salidas y con los espacios también, y no sobrevender entradas donde muchas veces colapsa la gente y pasan desgracias como pasó. Es una impotencia, es susto, es nerviosismo. Evidentemente uno no está acostumbrado a ver esos escenarios, ¿verdad? Y te marca. Lo de Guatemala sí me marcó mucho porque ya te digo, pasé varios años tristón con eso. Y para peor yo me había traído periódicos de allá del día siguiente. Entonces yo a veces de vez en cuando los hojeaba y volvía a recobrar conciencia de lo que había pasado. La FIFA cambió muchas cosas, lo de las zonas amarillas, lo de los portones que tienen que estar abiertos, la infraestructura, la forma en cómo están hechos los estadios, el tema de los controles, de las ventas de los boletos. O sea, yo creo que aprendimos mucho, pero yo sobre todo aprendí en la parte humana. Aprendí que de verdad, cuando yo salgo de un estadio y todo salió bien, nadie salió lastimado, yo digo, valió la pena. Entonces sí hay un antes y un después a nivel de estadios, a nivel mundial, en todo lo que tiene que ver con la organización, con las entradas y salidas y con los espacios también, y no sobrevender entradas donde muchas veces colapsa la gente y pasan desgracias como pasó. Ver a niños, ver a padres de familia asustados, preocupados, nerviosos, ¿dónde está mi pareja? ¿Dónde está mi hijo? Tratando de cubrir a los suyos, a su familia para que no pase nada. La gente histérica buscando probablemente al hermano o al tío que fue al estadio y no lo encuentra, y si lo encontraba, estaba ya tendido sobre la pista atlética del estadio, fallecido, y por eso es que el 16 de octubre tiene algunas páginas no muy bonitas, pero que hay que saberlo. El fútbol es alegría, claro, alegría. Aún con la derrota, el fútbol es alegría. A lo largo de los años, los reportajes han sido parte de la historia y de los medios de comunicación. Repetel en su momento realizó uno que recordaremos a continuación. En este reportaje, Jafet Soto, Hernán Medford y Paulo César Guanchop contaron su experiencia vivida en esa situación. Un camarógrafo de ese canal fue partícipe de la tragedia y comentó su vivencia. Grabé los cuerpos de los aficionados, los jugadores tristes, Abadú llorando, porque en ese momento hay una historia dentro de eso. Un chiquito le dijo a Abadú: yo quiero ver a la Cele, quiero verlos a ustedes jugar. Y Badú, ese chiquito que le comentó eso, lo vio ahí tirado muerto. Entonces Badú, me acuerdo,
Estaba hincado a la par de él llorando como un bebé. En un momento uno llegaba y veía que abrían la puerta y sacaban a los niños en brazos. Vio gente contra la malla, prácticamente con la cabeza reventada, y decía uno, ¿pero qué está pasando? Entonces uno hasta se quedó ahí tratando de ayudar a ver qué pasaba. Ya uno se olvidó del partido, ya uno dice, aquí eso es lo de menos, el partido, y obviamente que fueron momentos muy difíciles. Nos volvimos solidarios, porque ahí era pues ayudar a la gente a sacarlos, pues muchos pues a acomodar los cuerpos. Había muchos padres de familia, madres de familia pues buscando a sus hijos, y ahí pues uno trataba de consolar o ayudar o cargar, también pues de asistir a mucha gente herida. Me dolió muchísimo porque mi hijo, eso fue el 16 de octubre de 1996 y mi hijo nació el 19 de octubre de ese mismo año. O sea, fue un tema de contrastes, ver chiquitos y ver nacimientos en esa misma semana, pues no fue nada sencillo para mí. Fue algo que uno dormía y todavía se acordaba de eso. Sí. Y todavía se acuerda uno de eso, ¿verdad? Porque uno siente culpa, porque al final fue por el fútbol, ¿verdad? Entonces obviamente que es algo que ahí uno lo tendrá como lo más negativo estando en esta profesión. Yo en ese momento estaba en el departamento de sucesos y nosotros teníamos, va a sonar cruel lo que voy a decir, pero teníamos un listado, o sea, yo cubría muerto y yo lo apuntaba al muertito, un muerto más. Y cuando llegué a grabar 83, en un solo día, yo creo que no ha habido otra tragedia más grande que esa, que yo sepa no. Entonces sí, por supuesto que sí me marcó un montón. Vamos a un corte comercial y al volver, ¿dónde se jugó ese partido luego de la tragedia? ¿Cuál fue el resultado y cómo se vivió? Hubo mucha tristeza por la aficionada, yo estaba en esos momentos encontrándome ahí con mi familia, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Pues en ese tiempo yo tenía tan solo 16 años y pues uno como aficionado al fútbol estaba muy pendiente de ese partido entre Guatemala y la selección de Costa Rica. Fue un acontecimiento muy grande porque era una gran fiesta que iba a suceder aquí en Guatemala. En esa ocasión fue demasiadas las personas que asistieron a este evento. Se conoce, se sabe de que hubieron falsificación de entradas y eso fue la superpoblación que llenó el estadio. De ver esos videos lamentables de cómo los bomberos tuvieron que llegar a este punto, la recolección de evidencia y también cuando se vieron los cuerpos de las personas que lamentablemente sucumbieron a esta avalancha, pues eso es lo que más recuerda a uno, ¿verdad? Y también la cantidad de personas que había en el estadio y cómo muchos estaban tratando de poder ingresar para ver este partido y que lamentablemente vio esta situación. Estaba en el sector alto, arriba, hacia arriba, así parados, no sentados, a la parte de arriba, en la general. La gente quería entrar por las puertas de acceso y ya estaban colapsadas, entonces empezaron a empujarse muchos de las entradas, alegando que querían entrar, que habían comprado sus entradas, provocando una tragedia que aproximadamente, si no mal recuerdo, fallecieron unas 84 personas porque empezaron a empujar y la multitud cayó encima de otros, ocasionó esa tragedia grande aquí en Guatemala. Los guatemaltecos lo que querían era ver un partido de fútbol, pero que lamentablemente se dio en este aspecto trágico. Pues yo pienso que por la mucha afluencia de personas y se pasaron de los 60,000 según cuentan y supo después, ¿verdad? Que hubo mucha reventa de boletos. Solo me recuerdo que el presidente de la República mandó en una orden que dio que se suspendiera ese partido. ¿Por qué? Porque se había convertido en una tragedia. Lamentable sería la palabra más propicia, pienso yo, y la recomendación es que sí, a pesar de que se comprende la emoción de las personas, pues tomar siempre en cuenta las regulaciones y ahora más que todo estar pendientes de los estadios, los lugares donde se dan los partidos y que se tenga en cuenta de que las personas pues tienen un motivo, el aforo que le dicen ahora para poder evitar esta clase de tragedia. Lo que aprendimos fue de que después de que suspendió y hubo esta tragedia, pues se mandó a remodelar todo lo que eran los asientos en el estadio. Se empezó a numerar las butacas
empezaron por un poquito más de pena y un poquito más de cuidado en las entradas, pusieron en las entradas que se empezaron a vender, empezaron a ponerle chips para que, no se volviera a falsificar y no se diera nuevamente una tragedia de esa magnitud, ahí o en cualquier parte del mundo. Debe estar dentro del dolor que todos los guatemaltecos experimentamos en este momento. Motivo de reflexión en todos los niveles de nuestra sociedad. No es momento de extender el dedo índice para comenzar a señalar culpables. Aquí todos somos culpables. Aquel que se sienta libre de culpa tendría que arrojar la primera piedra. Aficionados, dirigentes, periodistas, autoridades, todos, de una u otra forma, debemos aceptar la responsabilidad que... Ese estadio siempre será un recuerdo de lo que pasó. O sea, recuerdo perfectamente esa noche. Teníamos un compañero, Nelson Jiménez, Rayeta, que estaba cumpliendo años. Entonces, según nosotros, después del partido, ojalá ganáramos y vamos a ir a celebrar el cumpleaños. Es un cumpleaños inolvidable. Quedó fijo para el resto de la vida, ese 16 de octubre de 1996. Yo a mí mismo trataba de recriminarme o no si había hecho bien en mi función, pero por eso te digo, bueno, para mí fue el día más difícil en mi carrera profesional, que pasé de una fiesta a una tragedia completa. Y saber que la salida fue irse al hotel en un silencio absoluto, entrar, estábamos en el Intercontinental, lo recuerdo perfectamente, y entrar, y yo recuerdo íbamos con Everardo, con Yacine, y lo único era, si topabas a alguien del hotel, a la recepcionista, mis condolencias. Me acuerdo, antes del partido, Javier Rojas estaba en el hotel que nosotros estábamos. Javier Rojas siempre fue muy alegre. Entonces nos dijo, estábamos nosotros ahí y nos dijo a un grupo de ticos, vengan, vamos al lobby, vamos a hablar. Y ahí como tendría anécdotas que contar. Y entonces nos fuimos al lobby y pasamos, bueno, por lo menos eso fue bonito, porque pasamos varias horas en ese lobby, oyendo a Javier Rojas González, contando historias, historias, venían, y después ya otro, y así sucesivamente. Era difícil entender lo que había sucedido, comprender, asimilar. Nosotros terminamos la transmisión muy tarde, pasada la medianoche. Obviamente hay mucho cansancio, después de una transmisión de este tipo, de esta envergadura, queda uno muy cansado. Nos fuimos al hotel, dejamos todos los equipos técnicos y posteriormente nos fuimos a cenar cerca de donde estábamos hospedados. Me tocó ese mismo año vivir en Arequipa, Perú, un evento, Costa Rica iba a jugar ahí, y la noche previa, en el centro de la ciudad, pasó algo con cable eléctrico alta tensión que se despegó y fue al piso y murieron muchas personas. Me tocó estar ahí, digamos, pero no era relacionado al evento, sí hubo una gran tragedia. Pero en el trabajo, y algo que haya visto, y que lo haya visto tan de cerca, no hay nada, pero ni siquiera parecido, y esperaría que no vaya a existir en el futuro algo parecido, difícilmente va a pasar. Luego de la tragedia, el partido fue reprogramado. Se jugó el 24 de noviembre de 1994 en Los Ángeles, Estados Unidos. Y Juan Carlos Plata, jugador guatemalteco, marcó el único gol para darle la victoria a los Chapines. Nosotros lo vimos, todos luchamos por sacar el triunfo que nos diera la clasificación directa. El partido se realizó en Estados Unidos, debido a la sanción que recibió en aquel momento el Estadio Mateo Flores, luego de todos los incidentes ocasionados por la reventa de entradas. Tanto Guatemala como Costa Rica se ausentaron al Mundial de 1998. Sin embargo, eso no deja de lado los acontecimientos de aquel 1996. Este es nuestro homenaje a las víctimas, a sus familias, a la memoria que no se borra, porque el fútbol también tiene que aprender a llorar. La tragedia del Mateo Flores nos recuerda que el fútbol debe unir, no destruir, que la seguridad no es un detalle, es una prioridad, y que nunca jamás debemos permitir que la pasión se convierta en un peligro.
Espero que hayan disfrutado de este especial, de la tragedia del Mateo Flores aquí, en Únicamente Fútbol.